Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Saludos, hermanos y amigos que nos honran con su presencia. Hoy estaremos predicando el mensaje acerca de confianza en Dios en momentos o tiempos difíciles. Y para ello vamos a tomar como base dos pasajes de las Sagradas Escrituras. El primero de ellos estará en Salmos 91. Versículos 1 al 6 y Lucas capítulo 23. Si son tan amables, lean conjuntamente conmigo Salmos capítulo 91, versículos 1 al 6. Usted podrá leer todo el capítulo en la comodidad de su hogar, si así lo desea. Pero leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le hacemos una cordial invitación a todos aquellos que quieren conocer más de la Iglesia de Cristo. Pueden llamarnos, los teléfonos están en la pantalla de su monitor, y llamarnos y le contestaremos todas las preguntas conforme a las Sagradas Escrituras. Salmos 91, versículos 1 al 6. Y leemos así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Le damos la gracia, Padre celestial, por lo bueno y misericordioso que es usted. Le pedimos que su amor, su cuidado y su protección siempre esté con nosotros, sus hijos, sus criaturas, en esta tierra, con su iglesia. Bendíganos. Ayuda a andar en buena opinión delante de usted y delante de aquellos que nos rodean. Cuide, tenga cuidado de cada uno de sus hijos en esta tierra. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, porque usted es el único que puede perdonarnos. Por la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Sana a los enfermos, dé libertad a los cautivos y déle bendición a cada uno de sus hogares en esta tierra. Gracias por los militares, gracias por los médicos, gracias por todo el cuerpo, Padre celestial, de emergencia que está sirviendo en este momento, en este día, en esta circunstancia que estamos viviendo en el mundo que nos rodea, que nos ha creado. Gracias a Dios. Pedimos tu protección, tu bendición y tu cuidado. Y bendiga a cada uno de tus hijos en esta congregación. Gracias a Dios. De nuestros amados hermanos de habla inglesa, hispana, toda la tribu, pueblo y lengua. Bendíganos. Oramos una vez más en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús,
y en Él te damos gracias. Amén. Salmo 91, 1 al 6. Este salmo no tiene título, ni tenemos forma de averiguar el nombre de su autor, ni la fecha en la cual fue escrito o compuesto con exactitud. Pero la tradición judía dice que cuando hay un salmo el cual no tiene nombre ni autor, corresponde su autoría de este salmo al mismo autor del salmo anterior, que es así, el salmo anterior es el salmo 90, y el escritor del salmo 90 fue Moisés, el siervo de Dios. Y por ende podemos deducir, en conformidad a la tradición judía, de que el Salmo 91, todo el Salmo desde el versículo 1 hasta el versículo 19, es de Moisés. Cuando nuestro hermano el apóstol Pablo estaba prisionero, al igual que con sus compañeros Silas, por predicar el Evangelio y defender la fe de nuestro Señor Jesucristo, en aquella cárcel fría de Filipos, con sus pies en un cepo, con sus espaldas heridas y azotadas, dice que medianoche comenzaron a cantar a Dios y los presos los oían. Entonces de repente sobrevino un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es un acontecimiento bíblico que lo podemos registrar en la Sagrada Escritura, allá en Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26. Cuando el panorama de la vida de estos hombres era tan oscuro y complicado, ¿qué tenían que hacer ellos? Al igual que nosotros, ¿o qué hicieron ellos? Al igual que nosotros debemos de hacer, poner nuestra confianza, depositarla en Dios. Cuando vemos que todo a nuestro alrededor está en contra, confiemos en Dios. Pongamos toda nuestra fe en Dios. Y el tema de esta mañana es muy importante. Confianza en Dios en tiempos difíciles. Vamos a ver 3 puntos importantes aquí en este mensaje. Recuerden que le había dicho que íbamos a tomar otro pasaje bíblico como base del mensaje, al igual que Salmo 91, Lucas 23. Vamos a ver 3 puntos importantes en este mensaje. Tengamos confianza en Dios en tiempos difíciles. Y el primer punto que vamos a considerar es la realidad de las pruebas y las crisis. Muchas veces las realidades de las pruebas o la crisis aparecen por la voluntad de Dios o por nuestras malas decisiones. En el momento de la crucifixión, el Señor pasaba por un dolor agudo en su cuerpo, por los azotes, por la burla y por todo aquello que había sufrido su cuerpo inocentemente. Para las multitudes que seguían al Maestro, todo era muy difícil también para ellos, al igualmente para sus discípulos. Y nos cuenta aquí Lucas 23, en el versículo 26 y 27, lo siguiente. Si son tan amables, abran sus Biblias aquí. Lucas 23, 26 y 27. Dice así: y llevándole,
tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres. Lloraban y decían con gran lamentación: ¿qué pasó? ¿Qué sucedía? La lamentación y el lloro era al ver que su maestro, Jesús, los discípulos y estas mujeres que muchas veces sirvieron a él en su ministerio, estaban muy afligidas por lo que estaba sucediendo en ese momento histórico y por lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre en ese momento. Entregar su vida en sacrificio por usted y por mí y por todo el pecado de la humanidad. Pero debemos tomar en cuenta algo, que en muchas ocasiones Jesús le decía a sus discípulos, y a nosotros nos dice, que para esto había venido. El momento era crítico, el momento era un momento decisivo. Son pruebas y circunstancias que muchas veces no pueden llegar. ¿Cómo vamos a recibirla? Vamos a ver lo que nos dice el Señor. En comunión con Él. La comunión con Dios nos fortalece en medio de las pruebas. La comunión con Dios nos fortalece en medio de la prueba. Y muchas veces, como decía en lo anterior, que la voluntad de Dios se hace, y muchas veces se hace como Él quiere. Pero también hay voluntad y decisiones que nos afectan por algo que hemos hecho mal o grave. Pero aquí lo que importa es la prueba y la crisis. Hay momentos en que negamos rotundamente, en un momento de dolor por una calamidad súbita o algo inesperado que nos llegue al hogar, a la familia, y negamos rotundamente: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Nos resistimos al dolor, a la calamidad y a la aflicción de poder perder un ser querido, ya sea el padre, la madre, etcétera, etcétera, un hijo o una esposa. Pero muchas veces el consuelo nos llega del Señor, porque el Señor nos fortalece en momentos de dolor, en momentos de aflicción. En momentos de aflicción y de dolor que tenemos que tener comunión con Dios, que es lo que nos fortalece. Miremos los versículos 28 al 31 del capítulo mencionado más arriba aquí de Lucas. Versículo 28, dice así: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no conocieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre vosotros, y los collados cubridnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán al seco? Dice el Señor. Aquí miramos un paralelismo. Jesús era el árbol de vida. Muchas veces lo digo: yo soy la vid,
mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? En medio de las dificultades, en las pruebas que a veces nos encontramos, sociales, familiares, nacionales y mundiales, confía en el Señor. Vamos a ver una nota muy importante aquí de lo que Jesús decía. Mientras las mujeres lloraban, su madre, sus discípulos, ver a su maestro allí, yendo al Calvario a morir por los pecados de la humanidad, Jesús, con una mirada de amor, una mirada de consuelo y una voz de aliento, les dijo: no lloren por mí, no se preocupen por mí, porque para esto he venido. Jesús le quiere decir con esto que ya estaba profetizado, de que iban a venir tiempos difíciles. Tiempos difíciles en la vida de él, desde que tenía que dejar esta tierra. Iba a ser apresado, iba a ser escarnecido, iba a ser burlado, iba a ser negado por sus discípulos. Pero más duro era lo que iba a venir a Jerusalén: la destrucción completa de todo el templo y de la ciudad santa. Y así sucedió. Así sucedió cuando el Imperio Romano arrasó toda esa ciudad. Jesús también nos dice que la comunión sincera con Dios les iba a fortalecer, les iba a dar un futuro y una situación mejor. Cuando dijo: hijas de Jerusalén, en el versículo 28, hijas de Jerusalén, lloren por ustedes, pero va a llegar el momento de que van a tener consuelo. Hijas de Jerusalén, mírenme a mí, observen, aunque con lágrimas y dolor en sus ojos, yo sufriendo como un reo inocente. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El dolor y el lloro y la lamentación de las hijas de Jerusalén aquí era observar a Jesús sufriendo, afligido. Puede ser así. Pero la parte importante aquí es que lo fundamental en nuestra comunión con Dios es que todo el tiempo tenemos que estar con Él, no por un momento de dolor o de aflicción. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener lo que se llama resiliencia, vamos a fortalecernos, vamos a sobreponernos, pero no momentáneamente, sino que tenemos que sobreponernos al pecado y la maldad, entregamos nuestras vidas a Él, reconciliándonos con Él y viviendo con Él todos los días de la vida. Fortalecernos, tomar la armadura de Dios, como dice el Señor allá en Efesios 6, 10 al 20, porque iban a venir tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles. Hogares destruidos, matrimonios arruinados, hijos inmersos en los vicios, gobiernos perseguidores de la fe del Señor, el evangelio socavado en algunos lugares del mundo, momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles el Señor nos manda a tener confianza en Él, porque las pruebas o las crisis que nos pueden llegar, si las pruebas no llegan de Dios, gloria a Dios, aceptarla, porque Él nos va a dar la salida, como dice Salmo 91. Si es una prueba, una crisis, por algo que hayamos hecho, por desobedecer la voluntad del Señor, vamos a tener que
vivir con la consecuencia y con el pago de ella todo el resto de nuestra vida. Por eso vino Cristo a quitarnos ese pecado, limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, porque en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Él, que nos fortalece, y Él sufrió más por usted y por mí. Aquí lo vemos en otros pasajes bíblicos del texto mencionado de Lucas 23. Lo fundamental es sostener comunión con Dios todo el tiempo, y era lo que nuestro amado hermano el apóstol Pablo nos decía aquí: fortaleceos en el Señor y tomad la armadura de Él, para que podáis resistir el día malo, y así permanecéis firmes. Efesios 6. En segundo lugar, ya hemos visto la realidad de la prueba y la crisis en momentos difíciles. Vamos a ver, el temor de Dios es una fortaleza en medio de tiempos difíciles. El temor de Dios es un castillo fuerte en momentos de congoja, de aflicción, de dolor, por lo que podamos estar pasando físicamente, una enfermedad, un dolor, tragedia, una calamidad. Confianza en Dios. Oigan lo que nos dicen los versículos, si son tan amables, 32 al 43 de Lucas 23, versículo 32. Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. No lo iban a poner en un hotel de 5 estrellas, ni le iban a dar un viaje a uno de los lugares de recreación, o le iban a pagar un pasaje, o le habían pagado, le iban a llevar a un lugar donde se iban a esparcir, las playas más hermosas del mundo y la nación. No, iban a pagar por una calamidad que ellos mismos buscaron en sus vidas. Dos ladrones, dos malhechores. El Imperio Romano, todo aquel que atentaba, todo aquel que siquiera pensaba violar la paz o quebrantar la paz ciudadana, esa era la suerte que corría: muerte por crucifixión. Y aquí estos dos ladrones que llevaban, que iban a morirse, iban con el Señor al lado de él. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ¿qué hicieron? Su destino final: le crucificaron allí, tanto a nuestro Señor como a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Despartiendo sus vestidos, echaron suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Cristo. Aún los soldados también le escarnecían, acercándose, presentando vinagre, le dieron en su boca diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también puesto un título sobre la cruz, decía en griego, latín y hebreo: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, más bien le maldecía, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Una parte importante que quiero hacer aquí, una pausa. A veces en el dolor tenemos que tener temor de Dios.
podamos tener en momentos de pruebas, de crisis o aflicción. A veces nuestros tiempos son tiempos humanamente incomprensibles. A veces nuestros tiempos son tiempos humanamente incomprensibles y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, sin duda, la crucifixión era un momento difícil de entender para la multitud que estaba allí, muy difícil de entender, para sus discípulos, para la madre de Jesús, para sus hermanos y otros transeúntes que miraban la crucifixión. Pero podemos considerar varias razones para pensar así. Primero, ¿por qué morir de esa manera tan deshonrosa en medio de dos criminales? ¿Por qué? En primer lugar, a veces nos preguntamos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No lo entendemos. Por la prueba viene la fortaleza. Hay un refrán que dice, después de la tempestad viene la calma. En los momentos difíciles que nos llegan, fortaleza nos va a llegar de Dios. En segundo lugar, muchas veces, ¿por qué ahora le llegó esta calamidad, Señor? Esto tan difícil de morir cuando su ministerio está en auge, en plenitud. ¿Por qué ahora? Cuando tanta gente le sigue, aquello que le dio la salud, aquello que resucitó, aquello que le dio de comer, aquellos y aquellas que siempre con una mano amorosa, una mano tierna, un corazón de compunción, de dolor y de ternura, Jesús se entregaba a ellos. ¿Por qué ahora, cuando hay tanto por hacer y tanto que conquistar, tantas naciones, tantos pueblos, por qué ahora se muere? ¿Por qué ahora lleva 3 años y se muere? Para muchos prematuramente. Seguramente muchas preguntas como esta y otras más nos van a llegar, pero era la voluntad de Dios en ese momento. Era la voluntad de Dios en este momento y todo estaba detrás de Dios. El velo y, como podemos decir, el drama que más tarde iba a surgir en un gran desenlace final de bendición, estaba en las manos de Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Aunque en la tierra no se entendía lo que estaba pasando en ese momento, Dios sabía mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios sabía. En segundo lugar, ya que vemos aquí, como dice el Señor, que en tiempos difíciles a veces somos incomprensibles. En tiempos difíciles Dios nos da fortaleza. Dios nos llevará al propósito que Él quiere. Dice el versículo 40 que hay que tener temor de Dios cuando nos encontramos en medio de dificultad. Temor de Dios. Oigan lo que el otro ladrón le respondía en el versículo 40 a su compañero que se burlaba del Señor cuando le decía, vuelvo a leer el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le contestó, respondiendo, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la condición, oigan la palabra aquí importante, temor de Dios. Este ladrón sabía el que tuvo compasión a él mismo del Señor, a sí mismo del Señor.
sabía que ese hombre que estaba al lado de él, Jesús, llamado el Cristo, era Dios encarnado, el Hijo de Dios, Dios mismo con nosotros. Ese hombre, aquel ladrón que pidió compasión y misericordia, reconoció en los últimos momentos de su vida, horas le quedaban ya para expirar, había dicho: ten temor de Dios. Ten temor de Dios, porque lo que nosotros estamos pasando aquí es lo que merecemos. Nosotros, a la verdad, juntamente y justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué consuelo más grande de tener en Dios en un momento de dolor como este. La Biblia nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lo dice el Señor, que allá en 1 Corintios 1:30, que Cristo es sabiduría por nosotros, santificación por nosotros, Dios con nosotros. Santiago 1:30, Efesios capítulo 1 versículos 15 en adelante. Aún el mismo Noé duró 120 años construyendo un barco de madera para él y su familia, que eran 8 en total. Lo que hizo, lo hizo por temor de Dios, por reverencia a Dios. Lo hizo. Temor y reverencia a Dios. Un temor santo, una reverencia santa. Noé no sabía ni entendía lo que Dios quería para comer, pero construyó un arca. Dios le dijo a Noé: construye un arca, porque va a llover cualquier día, va a llover. Y Noé, por fe, se entregó en los brazos del Señor, por fe y por temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando estamos en aflicción, en vez de maldecir, conjurar, aunque muchas veces la negación es justa, eso nos da descanso, desasosiego, llorar, gritar, la negación es buena, pero no por mucho tiempo. Llevar un yugo de decir: lo que me está pasando, y Dios es el culpable. No, todo tiene un plan debajo de este cielo, en este universo, porque Dios está en su trono. Dios está en su trono y ahí no se mueve, ni se moverá. Nosotros iremos allí, pero Él ya no vendrá aquí a padecer más por usted, por mí, porque ya padeció una vez. El justo por los injustos. Y aquí vemos, mis hermanos, que el temor de Dios nos fortalece y nos lleva a un propósito. ¿Cuál es el propósito? El versículo 40 lo dice: el arrepentimiento. Este ladrón se arrepintió y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dijo: hoy estará conmigo, hoy mismo, gloria a Dios, estará conmigo en el paraíso. Hoy. Ya en Mateo 27 lo vemos, en Marcos 15 y en Juan 19, otros textos muy parecidos a Lucas 23. Temor de Dios en tiempo de prueba. El temor de Dios nos hace pensar: no entiendo, pero creo. Eso fue lo que hizo Noé. No entiendo lo que está pasando, pero creo en ti, Señor. Y en ese sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años por nosotros en una cruz,
confío en el amor y en el cuidado de Dios. No entiendo lo que está pasando, pero le seguiré. No comprendo, pero voy a obedecer. El temor de Dios nos lleva a pensar. No entiendo, pero creo. No comprendo, pero confío en su amor y en su cuidado. No entiendo lo que está pasando, pero le seguiré y no comprendo, pero voy a obedecer. Lo que le seguían, su madre, sus hermanos, sus discípulos y otra multitud. ¿Qué hacían? ¿Qué está pasando? Voy a seguirle. Voy a seguirle. Y algún día voy a tener un resultado final. ¿Qué podemos ver en tercer lugar? En tercer lugar, aquí en este mensaje, confianza en Dios en tiempos difíciles. ¿Qué vamos a ver? Que la confianza en Dios siempre sale triunfando. La confianza en Dios triunfa. Y si la confianza en Dios triunfa, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Si la confianza en Dios triunfa, el Señor nos dice bien claro, en los versículos 44 al 46, lo siguiente: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y todo se oscureció, el sol se convirtió en tinieblas, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, muchas veces no entendemos lo que pasa en nuestra vida, pero tenemos que confiar en Dios en momentos y en tiempos difíciles. Aquí vamos a ver en tercer lugar que la confianza en Dios siempre nos lleva a un triunfo. Nos lleva a un triunfo final. Aquí cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, que dijo: consumado es. Acuérdense que al tercer día yo voy a resucitar de entre los muertos. Y así pasó. Así sucedió. La confianza en Dios siempre triunfa, porque Dios siempre nos impulsa hacia el cumplimiento de su voluntad. Dios usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. Algunas cosas dolorosas, como aquí la crucifixión del Señor. Cosas difíciles, como su muerte injusta, como un hombre santo. Pero había un plan. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles. Y cuando pasamos por momentos difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos en vez de enojarnos y vivir amargado, agrio con Dios. Dios siempre usa muchas cosas en esta tierra, en esta vida, para que se cumplan sus planes en nosotros. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Ahí cuando murió. La palabra consumado es en griego significa: he confiado en ti, Padre, he obedecido lo que tú me has dicho y deposito mi confianza y todo en ti. Hágase tu voluntad, oh mi Padre celestial. Cuando usted confía en Dios, cuando confiamos en Dios, la creación, el reino espiritual y los hombres van a glorificar a Dios. En el versículo 47 del texto base de Lucas 23 vemos lo que aquí sucedió. Cuando el centurión, esta es la parte importante aquí, cuando el centurión, aquel hombre que era jefe oficial de alto rango, con otros oficiales de menor rango, vio lo que estaba pasando, que el sol se oscureció, el velo del templo se rompió
Allá los sacerdotes miraron esto. Pero cuando el centurión miró que se oscureció el sol y que hubo un terremoto, ¿qué dijo este hombre? Verdaderamente, este hombre era hijo justo de Dios. Este hombre era hijo de Dios. Toda la multitud, dice el versículo 48, de los que estaban presentes, mirando este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían y se golpeaban en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando. Aquí había dos grupos de personas. A ese grupo de personas vamos a añadirle al centurión, la multitud que estaba acostumbrada a mirar la crucifixión, los soldados que estaban allí, ese grupo, primero. Y el segundo grupo, su madre, los hermanos, los discípulos, estaban de lejos mirando lo que estaba pasando. ¿Cómo se sentían ellos? Pero es verdad lo que él había dicho, que se iba a oscurecer todo y todo iba a cambiar. La naturaleza en ese momento, hermano, dio un giro tremendo. La crucifixión del Señor cuando murió, cuando dijo: Señor, se ha hecho tu voluntad. Pero venía otro acontecimiento importante, que es lo que aquí vemos en este grupo, segundo grupo de personas, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estaban meditando en la resurrección. Lo dice el texto, pero yo me pongo a pensar, porque para estar de lejos mirando y no estar dándose en el pecho, ni decir verdaderamente este hombre era inocente y hijo de Dios, algo pasaba por sus mentes. A lo mejor alguna de las palabras que Jesús había dicho en privado con ellos, en la casa de Marta, María, en la casa de su madre y de sus hermanos: voy a resucitar, no se preocupe que voy a resucitar, tengo que morirme, tengo que ir a Jerusalén a morir. Pedro, va a pasar esto. Dijeron: wow, algo extraño e insólito está pasando. ¿Qué estaba pasando? Hermano, que el mismo centurión romano se arrepintió. Se estaba arrepintiendo. En momentos difíciles, hermano, hay que arrepentirse. En momentos de dolor hay que tener arrepentimiento. En un dolor familiar, en un dolor social, en una calamidad local, en una calamidad nacional o en una calamidad mundial. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber, hermano, un avivamiento en la vida de la persona. Pero el Señor lo dijo: más duros se pondrán los corazones de la gente. Más duros. Porque viendo no creeréis y no obedeceréis. Centurión romano, mira lo que hizo. La crucifixión y el momento de dolor triunfan y nos traen confianza. Centurión se arrepiente, dio gloria a Dios, este hombre era justo, y toda la multitud se golpeaba y se arrepentía. Sin embargo, Jesús confió en su Padre Celestial y en las promesas que iban a venir. ¿Promesas de qué? De que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Tanto los ángeles del Señor, sus discípulos y los demonios y los seguidores iban a ser testigos, mis amados hermanos, de la victoria final de Jesús sobre la muerte. Y así fue. Y así fue. Triunfó sobre la muerte porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios, si me escuchan, amén. Resucitó. Y así fue. Vaya, díganle a Pedro y mis hermanos que he resucitado. Esas promesas llegaron. También fueron días muy difíciles, de soledad, cuando el Señor estaba muriendo,
de tristeza y de desánimo. Porque en un momento de dificultad, de dolor, hay mucho desánimo, hay mucho fracaso, hay mucha soledad, hay mucha... Se deja la fe, abandonamos la fe, desertamos, pero no son elementos y condiciones para los cuales, cuando hay una calamidad, cualquiera que nos venga, para dejar al Señor, ni sentirnos que estamos solos. Porque el texto base de este mensaje, confianza en Dios en tiempos difíciles, Salmo 91, Salmo de Moisés, el Salmo 90, y Lucas 23, y Mateo 27, y Marcos 15, y Juan 19, nos dan el ejemplo de la crucifixión, de la muerte y resurrección del Señor. Para ellos fueron momentos difíciles. Fue mi Señor, ¿qué va a pasar? Cuando él estaba allí en la tumba el primer día, ¿qué va a pasar? El segundo día, aún el tercer día, a lo mejor ya al mediodía, porque el día tenía que venir con sus 24 horas, 12 de día, 12 de noche, conforme al calendario judío. Pero cuando recibieron la noticia de que Jesús había resucitado, momentos de gloria, momentos de gozo, momentos de bendición. En ese momento vino la promesa, no solamente de resurrección, sino también la promesa del surgimiento de la iglesia, del derramamiento del Espíritu Santo, y los apóstoles iban a predicar el mensaje de arrepentimiento a todo el mundo. Por eso el Señor dijo: le voy a dar nuevas fuerzas a ustedes y a la iglesia hoy en día, para que prediquen el evangelio a toda criatura, en todo momento y en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, sin pensar ni mirar tribu, nación, pueblo o lengua. Ese es el trabajo que tiene la iglesia de Cristo. Y nosotros como cristianos, predicar la verdad, darle consolación por medio del evangelio a aquellos afligidos. Y muchos, de millones de personas están afligidas por la pérdida de alguien, por algo que no sabemos hasta que no estemos allí, o escudriñemos, o miremos, o oigamos noticia aquí, noticia allá. Dios siempre va a darnos el consuelo, y aquí nos llegó el consuelo, porque Él es la cabeza de su iglesia, Él es la cabeza de nosotros, y es el dueño de este mundo. Todo lo que sucede debajo del sol tiene un propósito. Conclusión: Dios sabe lo que hace, porque todo está en sus manos. Y si en verdad debemos descansar nuestros corazones, debemos confiar en Él. En el Señor están todas las virtudes del sí y en el amén. Confiar en medio de tiempos difíciles, con temor, con reverencia, conducirnos en la vida que el Señor nos ha dado. Y que con la confianza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, confiemos de que Él está en su trono y tiene dominio de todas las cosas. Ahí lo dice Salmo 91. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos, seamos fieles a Dios en los momentos que nos ha tocado vivir, y luchemos para confiar en Él y ser fieles en Él, estando firmes en la fe y en la gracia del Señor. Para sorpresa mía,
Cuando yo estaba preparando este mensaje, confianza en Dios en tiempos difíciles, que le dije a mi esposa y hermana, Bonagri, que iba a preparar un mensaje de Salmo 91, me dice ella, ¿verdad? Digo yo, ¿tú no te sabes el Salmo 91? Le dije yo a ella, ¿tú no te lo sabes? ¿Y qué me dijo ella? ¿Qué me dijo el Mari? La Mari me dijo, el Salmo 91, a lo mejor no me lo sé, igual que tú, otro maestro, predicador. Pero creo que lo he leído más que tú. Yo, ¿cómo? Sí. Yo, ¿por qué? Porque, oigan esto, hermano. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nada malo nos vendrá. Ni pestilencia que venga de día, ni muerte que ande de noche, y vamos a ser librados del cazador. Escudo y adarga su verdad. Me dice la hermana que ese Salmo 91, el cual es un salmo de Moisés, aunque no lo dice el encabezado, pero la tradición judía dice, como dije ahorita, se lo adjudicaba al que escribió el salmo anterior, esa es la tradición judía. Y Moisés escribió el 90 y el 91 se lo adjudicaba a él. Me dice mi esposa, a lo mejor no me lo sé como tú, pero lo he leído más que tú. ¿Por qué? Porque desde que nuestra hija cumplió 2 años, la hermana Rode, para sorpresa mía, nuestra hija tiene 27 años. 27 menos 2, ¿cuántos son? 25. Hacía 25 años que mi esposa había puesto el Salmo 91 en la puerta de su cuarto, en la puerta del cuarto de nuestra hija, y en un cuadro que ella hizo, en un cuadro que la hermana hizo, mis hermanos, con todas las fotos de la hermana Rode, para cuando la hermana Rode entrara, oigan esto, hermano, esto es importante, porque en tiempos difíciles, miren cómo anda la gente ahora, miren cómo anda la gente. Miren cómo anda la gente corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Y aún también miembros de la iglesia. Y el Salmo 91 es un salmo fuerte. Cuando nuestra hija iba a entrar a la escuela primaria, yo no sabía que la hermana estaba pasando por momentos de mucha ansiedad, de mucha tristeza. Y la escuela estaba detrás de nuestra casa, ahí está todavía. Y ella se preguntaba, ¿qué le va a pasar a Rode? ¿Con cuánta gente se va a unir? Hermano, y ayer me detuve a pensar y a mirar el Salmo 91. Y en el Salmo 91, en todas las fotos que ella tiene en su cuarto, de nuestra hija Rode, aún cuando nació en Nueva York, está el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga será su verdad. Digo, wow, hermana Riz. ¿Sabe las veces que yo pasé por esa puerta? Siendo el administrador de esa casa donde vivo. Y no me detuve nunca a pensar eso. Nunca, hermano, nunca. Bueno, nunca. Y mire, hoy me tocó, hace 27 años, hoy día, domingo 22, predicar el Salmo 91. Confianza en Dios en tiempos difíciles y uniéndolo a Lucas 23. ¿Qué nos dice el Señor? Confianza en Dios en tiempos difíciles, en medio de pruebas y crisis. Confianza en Dios en tiempos difíciles porque Dios nos fortalece en medio de ellos. Y confianza en Dios siempre. La confianza en Dios va a triunfar, pero hay que ser fiel. Hay que ser fiel hasta la muerte. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le pedimos con su amor, su gracia y su misericordia que nos guarde, que nos bendiga, nos proteja y allane en nuestros caminos diarios, al acostarnos, levantarnos, a nuestros trabajos, a la escuela, cuando vayamos a las tiendas,
Donde quiera que estemos, vayamos, tu gracia nos acompañe. Y tu cuidado siempre nos guíe, nos proteja. Como dice este Salmo 91. Y el ejemplo de Lucas 23, Mateo, Marcos y Juan. Que el Señor está en su trono, gobierna y guía y cuida a sus hijos. Te pedimos, Padre, por todos aquellos y aquellas que no te conocen. Que en este día nos visitan. Que abran sus corazones a usted. Se arrepientan, Padre Celestial, como aquel centurión en la cruz. Y como todos aquellos y aquellas que también estaban allí. Como aquel ladrón, Padre, que puso su confianza en las últimas horas de vida que le quedaban en el Señor para una eternidad con Él. Padre, te pedimos que sane a los enfermos de cualquier quebranto físico, pero que sane el quebranto del alma, que es el más grande, que nos lleva a la condenación. Una vez más te pido por los médicos, los cuerpos de emergencia, de salud, que usted los bendiga en estos momentos de calamidad que vive el mundo. Tenemos confianza en usted, que usted tiene control de todo. Gloria a Dios, porque han habido otros tiempos difíciles. Cuídenlo, cuida a sus hijos, cuida a su iglesia, cuida a nuestros amados hermanos, a nosotros los ministros, a los ancianos, a los diáconos, a los maestros, a todos tus hijos aquí en este mundo. Y traiga paz y consolación a los hogares de aquellos que han perdido un ser querido. Ustedes del consuelo, que confíen en usted y se arrepientan para el perdón de sus pecados. Y si ya se han arrepentido y están sufriendo una calamidad, también dele fortaleza. Cuidado y protección no llega de usted. Todo lo podemos en usted. Gracias a Dios que nos fortalece. Filipenses 4:13. Oramos en el bendito nombre y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en Él te damos gracias. Gracias a Dios. Amén. Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Señor nos guarde.